Muy bien. Consulta, ¿a qué hora, ustedes saben a qué hora es el break? ¿O a qué hora deberíamos hacer break? ¿O tenemos break o algo? Sí, si hay una hora establecida, igual la podemos manejar. Pero un ¿Y poquito, voy a ver, a voy qué a hora verlo. sería la hora? Según el programa, entre las 20:45 y las 21 horas el break. 20:45. Hasta las 21. Ah, ya. Igual es cortito. Si Pero depende de los profesores, casi siempre ellos determinan cuánto dura el break. Ya. profe, los puntos, eso, las últimas tres preguntas, el 2, el 3 y 4, eso todavía no es cierto. No, O si no, porque aún no vamos a parte. ya. Ya, entonces, revisémoslo. La primera decía la compra de un activo. Uso. ¿Y qué es? Según ustedes es un uso, ¿cierto? Sí, uso. ¿Cómo que se va el audio, profe, suyo? ¿Se va el mío? Sí, está muy lejano. El DPR aquí como las es Yo lo bien malo. escucho bien. R. Movistar la ya, profe. No, No, profe, Raúl, yo lo escucho bien. ¿Cómo? No, que le digo al Raúl que yo lo escucho bien, que a lo mejor es él. Ah, ¿quién me escucha mal? Yo de Aparte- repente, Yo, profe. Raúl Alarcón. O mejor, ¿quién me escucha bien? Esa es la pregunta. ahí recién no le escuché lo que dijo. Y que quizás a lo mejor, si ustedes hablan también, como que se genera ahí un choque de voces o nada que ver. O es cuando yo hablo solo. No, es que a veces cuando usted está hablando, exponiendo, como que se empieza a alejar, como se escucha muy lejos y a veces se va. Y después vuelvo. Claro. Claro. Que debe ser, voy a tratar de cerrar aquí más cosas que tengo todo esto. El Spotify salir. El Chrome salir. Y bueno, y eso que apagué la cámara igual. Ustedes no están con cámara, ¿cierto? No. Salir. Voy a desconectar los teléfonos igual. Eso No, igual. ¿sabes mejor harto, profe? No desconecté todo todavía. Para que haya Ahí comunicación. internet igual, pues cuando tengo los teléfonos, también tengo la tablet aquí. No, pero ahí se mejoró. Pero ya, sí, ahí cerré otras cosas y quedé solamente con el Word, el Point y el Zoom. Y tengo todo cerrado. Ya, entonces, la número 1 decía la compra de un activo. Ya, ¿y por qué creen ustedes que es uso? Porque está saliendo dinero Porque es de la un empresa. egreso. Ya, pero lean bien lo que dice, es que la compra de un activo, ¿ya? Un activo es una maquinaria, ¿cierto? O cualquier, digamos, Profe, instrumento. ¿eso puede ser uso y fuente a la vez? Yo puse ambos. Usted puso ambos. Yo Claro, puse los dos. puso los dos. El tema aquí, cuando yo compro activos o cuando yo compro maquinaria, en este caso, porque a eso se refiere un activo, a mí me está incrementando el recurso, ¿cierto? A pesar de que yo estoy gastando plata, ¿cierto? En comprar esta maquinaria, esta al final va a ser una inversión, porque yo con esa plata voy a adquirir una maquinaria y esa maquinaria me va a producir, ¿cierto? Obviamente, me debería producir mayor producción, valga la redundancia, y lo que me va a generar también mayor flujo de dinero, ¿cierto? Voy a poder vender más quizás, voy a tener más ingresos,
¿ya? A eso se refiere la compra de un activo. Entonces, cuando yo digo si es uso o fuente, en este caso es una fuente por esa razón, porque me está incrementando digamos, mi recurso, ¿cierto? ¿Se acuerdan que teníamos 3 tipos de recursos, que era el financiero, el material y el recurso humano? Entonces, cuando uno de esos aumenta, es una fuente. ¿Se acuerdan de lo que les decía también antes de estos 3 conceptos de recursos? Entonces, por eso que es una fuente de recursos, porque me está aumentando mi patrimonio, ¿cierto? Lo que yo tengo como recurso, a pesar de que estoy gastando plata en comprarlo. Porque ese gasto de plata, en lo que en lo que lo voy a comprar, ¿cierto? Yo lo voy a poder trabajar. Ya, porque la idea de comprar una maquinaria, ¿cierto? Es para poder trabajarla, es para que produzca más y eso me genera también mayor ingreso, ¿cierto? Como les decía anteriormente. Por eso que es una fuente. ¿Queda más o menos claro o quedan dudas todavía por la diferencia? Es que por lo menos yo lo vi como la compra en sí, o sea, no lo que va a generar la compra, sino que la compra en sí, digamos, o sea, si yo voy a comprar algo, yo tengo que sacar plata para obtenerlo. Pero obviamente si es un activo, como dice usted, va a generar más recursos, pero eso es como en el tiempo, digamos, no en la compra misma. Por eso lo miré yo. O sea, claro, porque a futuro va a ser una fuente, pero en el momento que usted está comprando es un uso. Eso creo yo. Como piensa Claro, digamos, por eso le digo, digamos, aquí no tiene mucha relevancia el tema de que sea futuro o sea hoy día, ¿ya? Sigamos, si no, esto se habla como a nivel general. ¿Para qué me va a servir la maquinaria? ¿Cierto? Para producir mayor, para tener más producción, poder vender más, ¿cierto? Poder generar otro producto, etcétera. Entonces, no tiene relación con el tiempo de que, claro, en un año más quizás voy a vender mucho más gracias a esta máquina, o hoy en día, como yo estoy gastando la plata, ¿cierto? Hoy en día me voy a quedar sin plata porque me compré esta máquina. No tiene mucha relación con eso, sino tiene relación con que la compra, ¿cierto? De este activo, de esta maquinaria, me va a generar o me genera automáticamente un recurso, ¿ya? También, por ejemplo, si ahí hubiese dicho la compra, no sé, por la compra de un lápiz, o no sé, por la compra de papel, la compra de cualquier cosa como un insumo que es un gasto, al final eso sí sería un uso, porque efectivamente estoy comprando algo, ya, porque se me acabó, ¿cierto? Un lápiz, o no sé, papel, cualquier cosa que uno utilice en su trabajo, es un gasto al final. No es que el papel, por ejemplo, me vaya a producir mayor utilidad en mis ventas, ¿ya? No así una maquinaria. Entonces, claro, si efectivamente aquí hubiese dicho la compra de un lápiz, por ejemplo, ahí sí efectivamente hubiera sido un uso, ¿ya? Porque ahí yo estoy gastando mi recurso financiero, ¿ya? Pero aquí como estamos comprando una maquinaria, un activo, estoy incrementando mi recurso, porque la maquinaria, como les comentaba, me está generando mayor recurso para poder producir más. A eso va, digamos, enfocado a estos términos de fuente y uso. Claro, es ¿Ya? que como uso de fondos, ¿no debería ser fuente o uso de recursos? ¿Cómo, perdón? Es que para mí fondo es algo, es dinero, digamos. ¿Sí? Recursos es algo ya como que uno, claro, si yo tengo herramientas, no sé, pues soy carpintero y tengo más herramientas, voy a tener quizás lo mismo trabajo, lo voy a hacer más rápido o algo así, pues. Pero si yo veo de fondo, o sea, para comprar la herramienta, yo tengo que sacar plata. Ajá. Claro, es que por eso, uso de fondos se refiere a fondos como uso de dineros. A eso, digamos, se refiere la palabra fondos, a uso de recursos financieros. Por eso que ¿cómo se llama esto? La definición de uso es que es el recurso que se gasta. Ya, claro, si yo soy, como tú decías, no sé, por carpintero, ¿cierto? Y necesito, no sé, por comprar un tornillo. Claro, efectivamente, quizás sin el tornillo no podría producir, pero no es lo que yo estoy generando cuando yo vendo. Yo no, si, a menos que venda tornillos. ¿Ya? Entonces, ahí si que yo compro un tornillo, efectivamente, ese tornillo va a ser para mí un gasto. Es un uso de recursos, porque yo tengo que ocupar mis recursos para comprar un tornillo, que en este caso es un gasto.
No así, por ejemplo, si el carpintero necesita una, no sé, pues, un método taladro o una maquinaria. Ahí sí sería una fuente, porque yo estoy adquiriendo, ¿cierto? Una maquinaria para producir, ya sea para producir mejor, ¿cierto? Para producir más rápido, para que termine antes la pega, y eso me genere productividad y me genere mayor venta, mayor ingreso. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál es cuál es la definición de fuente? La definición de fuente es incremento de recursos. Y la definición de uso es recurso que se gasta. Fuente cuando me incrementa mi recurso. Ya sea recurso, como les comentaba, recurso material, recurso financiero, ¿cierto? O recurso humano. Y el uso es el recurso que yo estoy gastando. Cuando gasto el recurso material, cuando gasto el recurso financiero y cuando gasto el recurso humano. Igual esto claro, igual por un lado no es tan fácil tampoco, digamos, de determinar si este es uso, si este es fuente, así como tan a la ligera. Tiene igual su grado a veces de pensamiento, de lo que uno puede pensar, ¿cierto? Como ustedes también lo hicieron cuando lo desarrollaron. Entonces, efectivamente es complejo. No es algo fácil, digamos, de separar. Así que tampoco se preocupen, igual esto no va a entrar en la prueba, pero es súper importante que lo manejen por lo mismo que les estaba contando, porque esto igual, digamos, cuando ustedes, ¿cierto?, quieran generar su emprendimiento, van a tener que comprar cierta maquinaria y eso les va a generar una fuente, ¿cierto? Son cosas que las van a ocupar sin darse cuenta, por así decirlo. Igual, digamos, el uso de la fuente constantemente la estamos ocupando, solamente que no nos damos cuenta. Como decía aquí, la compra de un activo. Cuando yo, por ejemplo, yo como persona compro un celular, ¿cierto? Es un activo para mí. Cuando compro un computador. Todos son, digamos, para mí son pequeñas inversiones, ¿cierto? Que yo hago como persona para poder producir mejor, para poder comunicarme mejor, ¿cierto? Para generar un mejor recurso. Pero ahí, ¿Ya? profesor, ahí se iría, por ejemplo, si yo compro un computador como Ajá. persona, pero yo no lo ocupo para trabajar, ahí sería Ahí sería, claro, ahí sería un uso. Porque es Claro, un pero si yo lo compro para trabajar, ahí es un recurso. Exactamente, exactamente, Ah, ya, ok. exactamente. ¿Queda más o menos más claro? Sí, profe. Sigamos entonces para que igual nos vaya quedando mejor, más claro. La número 2 dice, la venta de un bien raíz, ¿ya? A crédito a un precio mayor a su costo. Acá tenemos dos variables. Por un lado tenemos la venta de un bien raíz, ¿cierto? Ya que es a crédito, y por otro lado tenemos que es que es un precio mayor a su costo. Entonces, ¿qué creen ustedes que es lo que es acá? Una fuente. Fuente. Ya, fuente y aquí en este caso efectivamente es fuente y uso. Porque, como les decía, tenemos dos transacciones. La primera es que estamos vendiendo un bien raíz, ¿cierto? Que ahí en este caso estamos incrementando un recurso, a pesar de que vamos a vender un activo, ¿cierto? Vamos a generar un recurso financiero, porque vamos a vender el bien raíz y nos va a llegar, digamos, dinero en efectivo. Y aquí es más que nada como un traspaso, porque yo tenía un bien raíz, tenía un activo, pero ese activo se me va a convertir en activo, pero en plata. ¿Ya? Entonces, por eso que es una fuente, porque me está incrementando mi recurso. Y es un uso, ¿ya? Porque dice que es a crédito. ¿Qué significa que sea a crédito? Que me lo van a pagar, ¿cierto? Más adelante. No me lo van a pagar ahora. Claro, aquí a diferencia del otro, como decíamos antes, en el otro no era relevante el tema del tiempo. ¿Ya? Porque claro, en un plazo mayor me iba a generar, la maquinaria me iba a generar mayor producción, ¿cierto? Mayor venta. Pero en este caso, como habla de la palabra crédito, ¿ya? Al yo vender a crédito, me van a pagar mi activo, me lo van a pagar en un plazo mayor. Entonces, se genera un uso porque
cuando yo al momento de vender no me van a traspasar al tiro mis fondos. Ya no van a pasar más adelante, no sé, pues en un mes, en 2 meses, en un año, no sé en cuánto. Pero se refiere a crédito. Y crédito se refiere a que me lo van a pagar mucho más adelante. Por eso que es uso y es fuente. Porque estoy, por un lado, incrementando mi recurso, porque estoy vendiendo mi raíz, ¿cierto? Me va a llegar dinero, va a aumentar mi recurso, y estoy gastando, digamos, o estoy perdiendo, por así decirlo, ese dinero que me va a llegar, porque se va a demorar en llegar, no va a llegar de inmediato. Entonces, en eso que se demora en llegar, efectivamente yo podría ocupar ese dinero, no sé, pues invertir en otra cosa o comprar otra cosa, pero no voy a poder hacerlo porque no lo voy a tener en el momento. Por eso que es un crédito y ahí es un uso, digamos, porque estoy gastando de mi recurso, por así decirlo. ¿Se entiende eso? Igual está complicado de asimilar, profe. Complicado, ¿cierto? Sí, es bien complejo. Por eso que la idea es que lo vayamos desarrollando para que les quede un poquito más claro. Ya, obviamente, dentro de una empresa hay millones de transacciones, millones de movimientos. Aquí, claro, aquí tenemos 10, ¿cierto? 10 movimientos solamente. Por eso que la idea es que mientras más veamos ejemplos, más va quedando claro. Por ejemplo, el número 3 dice, el retiro de utilidades efectuado por un socio. ¿A qué se refiere con retiro de utilidades? Yo como empresario, ¿cierto? Como tengo mi empresa, supuestamente mi empresa me está generando utilidad. ¿Ya? Entonces, esa utilidad yo la tengo que retirar, porque es mía. Porque como es mi empresa, ¿cierto? Y me está generando utilidad, yo esa utilidad la voy a retirar. Entonces, si yo estoy sacando esa utilidad de la empresa, ¿qué es lo que sería en este caso? La empresa está gastando, ¿cierto? Su utilidad y se la está repartiendo al socio. Es un uso, ¿cierto? Claro. Un uso. Efectivamente es un uso. ¿Dudas con esa? Esa está un poco más entendible, parece. Sí, bueno, al menos para mí. Porque efectivamente la empresa, ¿cierto? Es la que tiene la utilidad y se la va a traspasar al socio, que es una persona distinta que la empresa. Recordemos que la empresa es una persona jurídica y el socio es una persona natural. Son entes distintos. ¿Ya? Entonces la empresa va a traspasar su utilidad, ¿cierto? Parte de su dinero, parte de sus fondos al socio. Y el socio se la va a llevar. Entonces, como aquí estamos hablando de empresa, ¿cierto? La empresa le genera un uso de recursos, porque va un uso de recursos financieros en este caso, porque le va a traspasar el dinero, ¿cierto? Al socio. Por eso que es un uso. La número 4 dice, la obtención de un préstamo bancario. Aquí yo estoy obteniendo un préstamo bancario, ¿cierto? O sea, el banco me está entregando a mi plata, ¿cierto? Un recurso financiero. Por lo tanto, ¿qué es lo que sería? Una fuente. Una fuente, ¿cierto? Porque me está incrementando el recurso. A pesar de que me estoy endeudando, ¿cierto? Aquí también aplica el tema de la número 1, que no tiene que ver con el periodo, con el tiempo. Porque claro, efectivamente, esa plata del banco me la va a entregar ahora, pero yo la voy a quedar debiendo y se la voy a tener que pagar. Y no tiene que ver con que efectivamente aquí dice la obtención de un préstamo bancario. Si dijiste, por ejemplo, no sé, la obtención de un préstamo bancario a 30 días. Ahí sí sería un uso y fuente. Porque por un lado estoy obteniendo hoy día el préstamo bancario, me está ingresando mi recurso, pero en 30 días más tengo que pagarlo. Entonces ahí también sería un uso de recursos porque tengo que devolverlo. Y tengo que devolverlo más encima con los intereses. Entonces ahí sí sería un uso y fuente, pero aquí como solamente decía la obtención de un préstamo bancario, es una fuente, porque me está aumentando mi recurso en el momento, gracias al banco. La número 5 dice, el pago de una cuota de un crédito recargada en los intereses. Aquí yo estoy pagando, ¿cierto?, una cuota de un crédito que conlleva sus intereses. ¿Qué es lo que sería en este caso el número 5? Uso. Uso, ¿cierto? Porque estoy gastando de mi recurso, ¿cierto? Estoy pagando una cuota, un préstamo, ¿ya? Y como le decía anteriormente, al pagar, digamos, obviamente sale mi dinero, estoy gastando mi recurso. Entonces es un uso, estoy ocupando, estoy usándolo.
La número 6 dice la compra de mercadería al crédito. Aquí también tenemos dos variables. Tenemos Ambas. la compra de mercadería, ¿cierto? Y me dicen que es al crédito. Es ambas, ¿cierto? Uso y fuente. Ya, fuente y uso, sí. Claro, fuente y uso. ¿Por qué? Porque estoy comprando por un lado la mercadería, pero me señalan la palabra crédito. Entonces, como ya me la señalan, me indican que tengo que en algún momento devolverla. Entonces, si tengo que devolverla en algún momento, tengo que pagarla, ¿cierto? El pagarla me va a generar un uso. Por eso que ahí es compra de mercadería, ¿cierto? Que es fuente, y el crédito, uso. Entonces, la 6 sería fuente y uso. Después tenemos la 7, la compra de una maquinaria con pie de 50% y el saldo en letras. ¿Cómo sería También la sería fuente y uso, yo creo. También sería fuente y Sí, uso. ambas. Dice, la compra de una maquinaria, una fuente, me están generando un recurso, me indica que tengo que pagarlo 50% al pie y el saldo en letras. Entonces ya automáticamente me están generando una deuda que tengo que pagar, ¿cierto? Que es un gasto, es un recurso que tengo que pagarlo. Entonces, efectivamente aquí sería fuente y uso. La 8. Dice, el pago de arriendo del local donde funciona la empresa. Uso, Un uso, ¿cierto? ¿Por qué uso? porque no me está generando ningún bien y estoy pagando, o sea, el Exacto. recurso monetario está saliendo de la empresa, digamos. Exactamente, exactamente. Como dice el compañero, entonces es un uso porque estoy pagando un gasto, ¿cierto? Que es para la empresa. No es un bien, a menos que, no sé, vos tuviese una casa, un crédito, no sé, tuviese un crédito hipotecario, perdón, y fuera mía la casa, ¿cierto? Ahí sí sería una fuente porque es un recurso mío. En este caso el arriendo no es mío, solamente estoy pagando arriendo para yo poder trabajar. Entonces es un gasto. El pagar el arriendo, ¿cierto? Me genera una salida de recursos. Por lo tanto, un uso. La 9 dice, el cobro de un dividendo proveniente de acciones que posee la empresa. El cobro de un dividendo proveniente de acciones que posee la empresa. Yo estoy cobrando acciones que posee la empresa. Fuente. Una fuente, ¿cierto? Porque me está incrementando mi recurso, porque estoy cobrando dividendo, que dividendo tiene que ver con dinero, ¿cierto? Estoy cobrando plata proveniente de acciones que posee la empresa. O sea, una fuente, porque me está incrementando mi recurso financiero. Después nos queda la 10, ¿cierto? El pago del arriendo de la casa donde habita uno de los socios. Uso. Como puede ser el 8, ¿cierto? Un uso de fondos, porque estoy gastando de mi recurso para pagar el arriendo a uno de los socios. Perdón, ¿cuál era la 2? La 2 era uso y fuente. O fuente y uso. ¿Les quedó más o menos claro? ¿Alguna duda? Sé que no es fácil, digamos, de determinar si es fuente o uso, pero como les comentaba anteriormente, a medida que uno va desarrollando los ejercicios o este taller, por ejemplo, ya les queda un poco más claro la diferencia. Yo tengo más o menos, saqué como la conclusión de que el uso es un gasto, pero si ese gasto de recursos es un gasto material o un gasto para un recurso material, financiero o humano, pasaría a ser también fuente. Exacto, exactamente. Así tal cual. Así tal cual. Bueno, prosigamos entonces con la diapositiva. Las otras preguntas no había que responderlas al tiro. No todavía, porque aún no las vemos. Ok. La vamos a ver ahora dentro de la clase que queda y después la van a desarrollar también. Entonces aquí vamos a hablar de la partida doble, que es un tema netamente contable. Bueno, la definición, digamos, por ley de la partida doble dice, la partida doble es el método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza la empresa.
En todo asiento se registra una o más partidas deudoras y acreedoras. Es decir, en todo asiento existe una doble registración de partidas, una o más deudoras y otra u otras acreedoras. Creo que esta pregunta igual estaba en el diagnóstico, que efectivamente era de las preguntas que era muy compleja porque era netamente contable. Entonces, si ustedes no tenían la base de contabilidad, no la iban a poder determinar. ¿Ya? Pues aquí es complicado porque no tengo pizarra. Pero leamos nuevamente la definición. Dice, la partida doble es un método que utiliza la contabilidad para registrar o asentar las operaciones comerciales que realiza la empresa. Primero tenemos, ¿cierto? O sabemos, ¿cierto? Que la contabilidad son registros. Son libros, son balances, son registros, digamos, en papel o en este caso en el computador hoy en día, de lo que maneja la empresa, de los movimientos de la empresa, de las transacciones de la empresa. Entonces, todas estas transacciones, estos movimientos de las empresas, yo los tengo que registrar, ¿cierto? Los registro en un libro, ¿ya? Entonces, en ese libro, cuando yo registro un movimiento contable, ¿cierto? Yo tengo que registrarlo en base a un método, ¿ya? Que este método es justamente la partida doble. Por ejemplo, una transacción de una empresa. Yo, como aquí dentro del ejercicio, por ejemplo, la compra de un activo, la compra de una maquinaria, ¿cierto? Yo, por un lado, tengo la compra de una maquinaria que me está aumentando mi recurso, como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Y al mismo tiempo yo estoy pagando esa maquinaria de algún lado. Como yo les decía, efectivamente yo estoy gastando de mi recurso financiero para pagarla, pero como es una inversión, ¿cierto? Es una fuente, ¿ya? Pero cuando yo compro una maquinaria, ¿cierto? Yo estoy haciendo una transacción contable, ¿ya? Por un lado estoy adquiriendo un recurso, y por otro lado, estoy sacando plata, digamos, ya sea del banco, de la caja, no sé, de cualquier lado, ¿cierto? Estoy gastando mi dinero para comprar esta maquinaria. Entonces, eso me genera una partida doble. Porque por un lado estoy comprando una maquinaria, ¿cierto? Me está aumentando mi recurso, ¿cierto? Estoy adquiriendo un bien. Y por el mismo lado también estoy pagando ese bien. Y la tengo que pagar de alguna manera, ya sea en caja, en efectivo, ¿cierto? O con una cuenta corriente, con un cheque, con un documento, no sé, etcétera. Estoy generando ahí una partida doble, porque por un lado me está aumentando mi recurso y por otro lado me estoy gastando de mi dinero para este mismo recurso. A eso se refiere con partida doble. ¿Ya les queda más o menos claro? A ver. O sea que partida doble significa cuando es uso y cuando es fuente. Claro, o sea, no necesariamente, porque por ejemplo, en el primero cuando decía la compra de un activo, efectivamente era solamente fuente, ¿ya? Pero dentro de la fuente tenemos dos movimientos. Por un lado, como les comentaba, estoy adquiriendo una maquinaria y por otro lado estoy pagando esa maquinaria, ¿ya? Entonces, a pesar de que el número uno efectivamente era una fuente, para que la fuente se lleve a cabo, para que yo efectivamente compre esa maquinaria, tengo que pagarla. Y para pagarla, digamos, tengo que hacer una transacción contable, tengo que girar un cheque, tengo que sacar plata debajo del colchón, etcétera. Tengo que pagar esa maquinaria. Entonces, eso me va a generar una partida doble. Porque, como les comentaba, por un lado estoy adquiriendo una maquinaria, me está generando un recurso, un bien, ¿cierto? Un activo, y por el mismo lado tengo que pagarla. Entonces, como la tengo que pagar, y al mismo tiempo estoy generando un recurso, estoy generando una partida doble. Miren, voy a tratar de poner una especie de pizarra acá. A ver si me puedo conectar con la tablet. Profe de ganancia y pérdida nomás, un debe y haber. Así. Una cosa así, claro. Miren, acá abajo hay un cuadro de la ecuación contable.
que estos son todos, digamos, son todos movimientos contables, ¿cierto? Que también lo vamos a ver más adelante con más detalle en talleres, para entenderlo mejor. ¿Les queda más o menos claro lo que es una partida doble? Igual la voy a explicar, la verdad de explicar, con la tabla que me entregó la universidad. No sé, yo no entendiera. ¿No entendió? No. ¿Qué no entendió, hijo? La partida doble. ¿Alguien la entendió? Es que yo pienso que el concepto de partida doble, lo que entendí es que se le puede, no es solo una cosa, pueden ser muchas cosas una partida doble, ¿no? Lo que usted explicaba, por ejemplo, la compra de una maquinaria es una partida doble. Claro, es Pero que digamos, tienen que haber otros ejemplos de partida doble. Pues. Ahora ahí vamos a quedar más claros. no, es claro, sí estamos claros. Es que por eso, dentro de la contabilidad de las transacciones contables, Yo lo asumo como un ingreso y egreso a la vez. Y el ingreso puede ser no solo económico. exactamente. Entonces tiene que haber otro ejemplo. Espérame, esto no hace sentido, espérame, que estoy viendo acá cómo puedo conectar la tablet. Bueno, Por ejemplo, profe, la compra de insumos para producir, eso también sería una partida doble. claro, es que digamos dentro de la contabilidad todo es partida doble. ¿Ya? Porque como dice acá, como dice la definición, en todo asiento se registra una o más partidas deudoras y acreedoras. Es decir, en todo asiento existe una doble registración de partidas, una o más deudoras u otras acreedoras. ¿Ya? Todo lo que yo haga en la contabilidad o todo lo que yo haga, digamos, en el día a día, es de partida doble. Como por ejemplo, mira, si nos vamos de nuevo al taller. Y si usted explica lo que explicaba delante del, por ejemplo, la compra de un lápiz que se gasta naturalmente, eso es una pérdida. ¿Eso también sería una partida doble? Exactamente, todo es partida doble, mira. Vamos a ver acá. Por ejemplo, la número 1, como decíamos, a pesar de que es una fuente de recursos, ¿cierto? Porque yo estoy comprando un activo, aquí yo para comprar el activo tengo que pagarlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, por un lado tengo... Estoy ganando y estoy perdiendo a la vez. Exacto. O sea, no perdiendo porque es una inversión, pero sí estoy gastando de mi dinero, de mi en caja, de mi flujo, ¿cierto? Estoy gastando para esta inversión. Al final, esto es una transacción, ¿cierto? Porque por un lado yo tengo mi dinero y lo quiero invertir en yo estoy traspasando mi activo a esa maquinaria. O sea, estoy traspasando mi dinero para adquirir una maquinaria. Entonces aquí yo tengo una partida 1, ¿cierto? La compra, adquisición del bien. Y la partida 2, el pago de este bien. Con un banco, por ejemplo. O con cheque. ¿Ya? Entonces, aquí dentro de la compra del activo, efectivamente yo estoy adquiriendo un bien, pero también para adquirir ese bien tengo que pagarlo. Ya no voy a ir, digamos, a, no sé, por Ripley a comprar una lavadora si no tengo plata. O no sé, pues una empresa no va a comprar una maquinaria si no tiene cómo pagarla. Entonces, por un lado estoy adquiriendo un bien, efectivamente, una fuente de recursos, pero por otro lado tengo que pagar esa fuente de recursos. Y yo la pago con dinero. Por ejemplo, el número 2. La partida 1 dice la venta de un bien raíz a crédito a un precio mayor de su costo. Entonces, la partida 1 a mí me va a ingresar dinero por la venta, ¿cierto? Porque me van a pagar ese bien raíz. O sea, va a aumentar mi caja, ¿cierto? Mi efectivo, aumento del efectivo. Y la partida 2, como les comentaba, ¿cierto? Que es a crédito, voy a generar una deuda, una cuenta por cobrar.
no sé, pues, a un año. Entonces, dentro de este mismo movimiento, tenemos que va a aumentar mi efectivo, ¿cierto? Va a aumentar mi bien. Ah, no, perdón, aquí está mal porque esto es lo mismo. Esto va Yo acá. creo que la partida 2 sería cuando compró el bien raíz, pues. No. Aquí la partida 2 es cuando yo estoy vendiendo el bien raíz, venta del bien. Porque, claro, por un lado, yo voy a tener, ¿cierto? Primero yo tengo mi bien raíz, tengo mi casa, ya es un activo para mí. Pero ese activo, de un momento a otro, yo lo voy a vender. Entonces ya no voy a tener ese activo. Ese activo a mí se me va a eliminar. Pero a la vez, dentro del mismo movimiento, yo voy a tener ese activo en plata en efectivo. ¿Ya? O sea, aquí también se crea una partida doble porque efectivamente yo tengo mi activo que lo estoy vendiendo, ¿cierto? Y esta venta del activo a mí me la van a pagar, no sé, pues en efectivo, ¿cierto? A un año, pero me va a aumentar efectivamente mi recurso financiero y me va a gastar, por así decirlo, o voy a dejar de tener este recurso material o recurso de maquinaria del bien, porque lo voy a vender. ¿Ya? No sé si ahí se entiende un poco mejor o todavía cuesta mucho. Por ejemplo, el retiro de utilidades efectuado por un socio. Esto que aquí dijimos que era un uso porque la empresa está gastando de su dinero. ¿Ya? Entonces aquí la partida 1 sería la salida del dinero, ¿cierto? Hacia el socio. Y la partida 2, como yo estoy pagándole plata de mi utilidad al socio, ¿cierto? Yo como empresa, a mí mi utilidad se va a ver reducida. Entonces voy a tener una menor utilidad, porque ya el socio la está sacando. Entonces, por un lado, tengo la salida del dinero en efectivo hacia el socio y por otro lado tengo una menor utilidad. Entonces aquí también tenemos partida doble, porque dentro de una misma transacción tenemos dos movimientos, o dos transacciones, digamos, que se generan dentro de del mismo movimiento. ¿Se entiende un poco mejor? Por ejemplo, en la 4, la partida 1 sería el préstamo bancario en efectivo, ¿cierto? Que a mí me van a dar un préstamo, va a aumentar mi recurso, aumento del dinero, ¿cierto? Porque el banco me va a prestar plata. Y la partida 2, yo le voy a quedar debiendo al banco. O sea, yo voy a generar una deuda. Genera una deuda. ¿Ya? Entonces, claro, por un lado, como les decía, esto es una fuente porque me va a incrementar mi recurso. Aquí no hablaba de plazo, ni de que iba a ser a crédito a 30 días, a un mes, a un año, pero automáticamente cuando el banco a mí me presta la plata, yo me quedo con la deuda. Ya, la deuda que quizás no la voy a pagar nunca, por eso que quizás nunca vaya a ser un uso de recursos, pero sí me voy a mantener con la deuda hasta que efectivamente la pague. Entonces aquí yo voy a aumentar mi recurso en base a generar una deuda. ¿Se entiende un poco mejor, digamos, el concepto de partida doble? Profe, es como cuando tiene un beneficio y a la vez también tiene como una pérdida, por decirlo de una manera. Exactamente, o una inversión. Porque, por ejemplo, en el bien, a pesar de que yo estoy pagando que estoy perdiendo plata, yo estoy adquiriendo un bien, o sea, estoy igual ganando una plata, porque cuando yo venda ese bien, por ejemplo, también esa plata se me da a devolver. Entonces, para no llamarlo pérdida o gasto, es una inversión. También puede ser, obviamente, un gasto, como le decía, cuando uno compra un lápiz, cuando uno compra una impresora, cosas así, ¿cierto? Son gastos, pero dentro de esta partida doble hay dos movimientos que yo estoy generando en la misma transacción. Como tú dices, estoy comprando algo y lo estoy pagando, digamos, con algún medio de pago, ¿cierto? Entonces eso me genera doble movimiento. Me está entrando algo y me está saliendo algo.
Por ejemplo, aquí dice el pago de una cuota de un crédito recargada en los intereses. La partida 1 sería el pago de una cuota, ¿cierto? Estoy sacando plata de mis en efectivo, ¿cierto? O del banco, de la cuenta corriente. Y la partida 2, estoy saldando o pagando una deuda. O sea, voy a tener menos plata, pero también voy a tener menos deuda, porque la estoy pagando. Entonces, por eso que también se genera una partida doble. Y así con cada uno de los movimientos contables que uno puede desarrollar. ¿Se entiende? La 1, ¿Sí? ¿por qué la partida doble del pago del bien con el cheque? ¿Cómo, perdón? O sea, es aquí con dinero. Puede ser con dinero, con cualquier medio de pago. Ahí la 1, claro, yo estoy comprando un bien, estoy adquiriendo un bien y lo estoy pagando con dinero en efectivo, ya sea o en el banco, con un cheque, con un pagaré, etc. Entonces, esa es la partida número 2. Está saliendo plata, digamos, de mi recurso. ¿Se entiende mejor ahora la partida doble? Algo, profe. Sí. ¿Algo? Bueno, cuando hagamos más talleres de contabilidad y de asientos contables, ahí les va a quedar igual mucho más claro. Piensen que ahora igual estamos viendo lo que es más teoría. Entonces ya cuando nos vayamos de lleno a lo que es talleres y ejercicios, les va a quedar más claro. Bueno, el taller decía también abajo, a ver qué es lo que decía. Explique el concepto de deuda económica en sus palabras, cómo se ubican la función contable de las pérdidas. Ya. Bueno, si quieren, aquí sigo para que les quede más claro todavía. Acá, por ejemplo, la compra de una mercadería al crédito. La partida 1 sería adquisición de mercadería, ¿cierto? La partida 2 sería que yo voy a comprar esta, o sea, como dice el crédito, voy a generar una deuda. El pago de la marca. Una deuda. O el pago en este caso, efectivamente. Porque como dice aquí al crédito, no estoy pagando ahora, pero sí voy a generar una deuda y cuando pague esa deuda voy a pagarla de alguna manera, ya sea con efectivo, con dinero en caja, etc. Entonces aquí también tengo las dos partidas. Claro que si aquí dijera, por ejemplo, la compra de mercadería en efectivo, por ejemplo, claro, aquí no genero una deuda, sino pago la deuda, pago la mercadería con dinero. O sea, voy a tener menos dinero, pero voy a tener más mercadería. Y así sucesivamente. Por ejemplo, esta. La partida 1, adquisición de la maquinaria, ¿cierto? Adquisición de la maquinaria. Y la partida 2, El pago del pie. el pago del pie, ¿cierto? Bueno, aquí la partida 2 tendría doble. Doble, claro, por el saldo en las letras. El pago del pie y el pago de cuotas. Exactamente. Entonces, pago en efectivo, 50%, y el otro 50% genera una deuda. Que en este caso son las letras. ¿Cierto? Sí. Profe, Y dígame. acá en internet parece que entonces la dualidad económica sería como un activo pasivo en relación con el capital. El activo pasivo es como la deuda, ¿cierto? Sí, y lo vamos a ver justamente en la próxima diapositiva, porque está acá, mira. Entonces, en lo que usted está haciendo en el ejemplo de recién, Ajá. adquisición de la maquinaria sería como el capital y el pago en efectivo sería el activo pasivo, ¿o no? No, ahí no. No tiene relación. No, es que lo que pasa es que
capital, ¿cierto? Es cuando yo, como les comentaba al principio, mi capital es cuando yo parto mi empresa, ¿cierto? Yo tengo, no sé, 100 lucas para partir y yo con eso compro maquinaria para comenzar a producir. Pero cuando yo ya comencé mi empresa, ya estoy produciendo, estoy trabajando, ¿cierto? Yo, no sé, compro una mercadería, la mercadería es un activo, ¿ya? Y yo esa mercadería la voy a pagar, ¿cierto? Con plata, que también es activo. Entonces ahí tenemos ambos activos, solamente que se están traspasando de un lugar a otro, porque yo estoy pagando, ¿cierto? Me está saliendo plata en efectivo de mi activo, pero al mismo tiempo estoy aumentando mi activo con la compra de una maquinaria o de una mercadería. Entonces no tiene que ver con que sea el capital, digamos, ahí metido. Como te decía, lo voy a explicar ahora en la siguiente diapo. Pero me importa que les quede claro el tema antes de la partida doble. ¿Alguien le quedó alguna duda sobre esto? ¿O estamos un poco más claros? Continúo entonces, no hay dudas. Bueno, igual como les comentaba, estamos recién, es la parte teórica, no se preocupen, digamos, porque a medida que vayamos haciendo y desarrollando ejercicios, lo vamos a ir practicando y ahí les va a quedar mucho más claro. Siempre la parte teórica en contabilidad es compleja porque son puros términos nuevos, términos que no conocemos, entonces nos generan como mucha confusión. Pero ya cuando uno lo va poniendo en práctica, lo va haciendo, lo va desarrollando, ya van quedando mucho más claros. Entonces, esa es la partida doble. Bueno, la ecuación contable, que también vamos a hacer un taller más adelante sobre esto, para que les quede claro, obviamente, tiene relación con el debe y el haber, ¿cierto? Dentro de un asiento contable siempre hay un debe y un haber, hay un deudor y un acreedor, hay un cargo y un abono, ¿ya? Estos se pueden debitar o se pueden creditar, ¿cierto? Como crédito o como débito. Pueden haber un activo o un pasivo, una pérdida o una ganancia. Cuando desarrollemos ejercicios de esto, el taller que lo tengo para la próxima clase, para más adelante, lo vamos a poder entender mejor. ¿Ya? Porque, por ejemplo, dentro de lo mismo que estábamos haciendo recién, o como dijo su compañero, por ejemplo, cuando yo compro aquí en el número 1, adquiero un bien, aquí yo tengo dos movimientos de activos, ¿ya? Porque un activo para mí es un bien, es lo que tiene la empresa, es lo que posee la empresa como recurso. Entonces yo estoy adquiriendo un bien, adquiriendo un activo, y lo estoy pagando con un activo, porque el dinero también es un activo. El dinero en caja, digamos, o en el banco, o que está invertido, ¿cierto? Todos esos son activos. Entonces estoy pagando un bien, estoy pagando un activo con un activo. Por ejemplo, no sé, pues si yo pagase una deuda, si yo no sé, pues tengo una deuda con el banco y la pago con un cheque, ¿cierto? A 30 días, ese cheque a 30 días igual es un pasivo porque es una deuda, ¿cierto? Es un pasivo porque no lo estoy pagando en el momento. Estoy pagando una deuda con otra deuda. Entonces ahí también tengo dos movimientos, por ejemplo, de pasivos, ¿ya? De deudas. Entonces, para entender mejor eso, vamos a leer la definición, ¿cierto?, de activo, pasivo, patrimonio. Activos. Se denomina así al total de recursos que dispone la empresa para llevar a cabo sus operaciones. Representa todos los bienes y derechos que son propiedad del negocio. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, los activos, por ejemplo, tenemos una maquinaria, mercadería, la plata en efectivo, todo lo que yo tengo como bien, ¿cierto? O como derecho, como ves ahí, que es de propiedad del negocio. Todo eso para mí es un activo. En cambio, los pasivos se denomina así al total de deudas y obligaciones contraídas o cargo del negocio. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un ejemplo de un pasivo, por ejemplo? Un crédito. Un crédito, ¿cierto? Un crédito es un pasivo. ¿Qué más?
El pago de un arriendo. Ya ahí el pago de un arriendo, claro, si que yo lo pago, por ejemplo, no sé, con un cheque a 30 días, efectivamente es un pasivo, pero el arriendo en sí es un gasto, ya no es una deuda, es un gasto para mí. Si yo la pago, claro, efectivamente la pago con un cheque, no sé, a 30 días o a 60 días, eso, dentro de esos 60 días yo estoy generando un pasivo, estoy generando una deuda. Pero cuando ya esa deuda se paga, se traspasa en un gasto. ¿Ya? Entonces, pasivos son todas las deudas y obligaciones que tiene digamos, la empresa. No tiene relación con los gastos que tiene la empresa. ¿Ya? Hay que tener ojo ahí con las diferencias entre lo que es pasivo y lo que es un gasto. Un gasto, efectivamente, por ejemplo, como le decía, es el pago de un arriendo. Un gasto puede ser, no sé, el pago de sueldos del personal, ¿cierto? ¿El pago de sueldo no sería un pasivo? No, el pago de sueldo también es un gasto. Uh-huh. Todo lo que yo pague, digamos, con mi plata en efectivo o con mi plata, con mi dinero, lo pague y me genere para mí un gasto, una salida de recursos, ¿cierto? Y no me genere un retorno, es un gasto, ¿ya? No es un pasivo. El pasivo es cuando contraigo una deuda. Por ejemplo, como decía el compañero, un crédito. Un crédito con un banco, un crédito con un proveedor que le pague, no sé, por 30, 60 días. Si yo tengo, no sé, línea de crédito, también la línea de crédito ahí me genera un pasivo porque es una deuda con el banco, la tarjeta de crédito, por ejemplo. Todas esas son deudas que uno tiene. Por ejemplo, yo pago el crédito de mi universidad, para mí es una deuda. ¿Ya? Se genera un gasto cuando yo efectivamente lo pago, cuando ya está pagado. Pero hasta que yo no lo pague, para mí sigue siendo un pasivo, una deuda. ¿Ya? Cuando el hecho pasa realmente, cuando yo pago el arriendo, por ejemplo, efectivamente ya se genera un gasto. Pero antes de pagarlo, yo efectivamente tengo una deuda. Por ejemplo, si yo, no sé, pues pago los arriendos todos los días 30 de cada mes. El día 28 para mí el arriendo sigue siendo una deuda, porque aún no lo he pagado. El día 29 va a ser una deuda, ¿cierto? Pero el día 30, cuando yo lo pague efectivamente, ya va a traspasar y va a ser un gasto. No va a ser ya más una deuda, porque yo estoy pagando esa deuda y al pagar esa deuda, ¿cierto? Se me elimina la deuda y al mismo tiempo me genera un gasto. ¿Se entiende? ¿Quedan dudas? Luego tenemos la definición de patrimonio. Dice, se refiere a la suma de aportes de los dueños modificada por los resultados de la operación de las empresas. Es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas. Entonces, aquí también ya es algo netamente contable, ¿cierto? El patrimonio. El patrimonio es todo lo que yo tengo, ya sea mis bienes, mis activos, ya, y también mis deudas, mis obligaciones, ¿cierto? Mis pasivos. Obviamente, como los pasivos son deudas, me van a generar un menor activo. Por eso es que aquí, digamos, la fórmula es activo menos pasivo. Porque de mis activos, ¿cierto? Yo tengo que descontar mis deudas para, digamos, de esa manera determinar cuál es mi real patrimonio, cuánto es lo que realmente vale mi empresa. Por ejemplo, como les decía, cuando uno parte con su empresa, con su emprendimiento, ¿cierto? Tiene que tener un capital, ¿ya? Cuando ya tienes capital, digamos, ya tienes su dinero, uno comienza a comprar cosas, comienza a invertirlo, a comprar maquinaria, a comprar, a adquirir, no sé, pues algún bien para poder producirlo, ¿cierto? Para poder vender, ¿cierto? Entonces, en todos esos movimientos uno va generando, puede pedir un crédito para poder pagar esa maquinaria, por ejemplo, va generando movimientos contables y al final del año, ¿cierto? Cuando yo ya tengo todo lo que hice durante el año, ya sea compra, venta, etcétera, yo voy a tener un resultado, ¿cierto? Entonces, en el resultado yo efectivamente voy a tener si tuve pérdida o tuve ganancia, y también voy a saber cuánto es lo que vale mi empresa o cuánto es lo que tengo yo como empresa, considerando mis bienes
y considerando mis deudas. A eso se refiere con la definición de patrimonio. ¿Cuánto es lo que vale mi empresa al momento, en un determinado momento? Ya considerando lo que tengo como activo y lo que tengo como pasivo, que son mis deudas. ¿Se entiende? ¿Queda alguna duda con estas definiciones? Sí, se entiende, profe, algo se entiende. ¿Se entiende? Bueno, igual como les digo, nuevamente, todos son temas teóricos, lo vamos a practicar en muchos talleres más adelante, para que si que les quedan dudas, digamos, no se preocupen, no es tan terrible, porque la idea es obviamente que lo apliquen en la práctica, no que lo aprendan, digamos, de memoria, ni que lo sepan. ¿Ya? La idea es que en la práctica uno lo aplique y, digamos, se dé cuenta en el día a día que todo esto se ocupa no solamente dentro de una empresa. Yo como persona también estoy constantemente haciendo movimientos contables. La única diferencia es que no lo registro. No soy una empresa que registra todo lo que yo hago. Pero eso. Son las 8:30. Tomamos el break ahora. Bueno, 8:50 puede ser, para que no sea tan corto. bueno. 8:55. Ahí vamos viendo cómo ¿Nos quedamos andan. conectados, profe? A las 9. No sé cómo lo hacen con los... El profe lo decide, por lo general nos quedamos conectados para no volver a ingresar a Zoom. Ah, Nosotros estamos Nos conectados. quedamos muteados. en silencio. ¿Ya? Sí, ningún problema. Listo. Ya. Entonces nos vemos a la... A las 9. Ya, nos vemos. Profe, pare la grabación mientras.